Palomita mía, palomita mía, palomita mía. Bendiciones, Iglesia de Cristo. Quisiera compartirte el mensaje de parte de papá, al cual hemos puesto por título Al abrigo de la paternidad, segunda parte. Pero antes de comenzar, quisiera que me acompañaras a esta breve oración. Padre mío eterno, mi Dios hermoso, mi Dios maravilloso, mi Dios poderoso, te pido, Padre Santo, que en tu abrigo, que en tu amor, que en tu gracia, que en tu misericordia nos sostengas, Padre. Que sea tu bendito amor, Padre, el que nos dé las fuerzas para seguir adelante, Señor. Que sea tu gracia y tu misericordia la que nos permita, Padre, seguir adelante. No nos sueltes, Padre, porque nosotros somos completamente dependientes de tu amor y de tu bondad. Porque nosotros somos completamente dependientes de tu misericordia, Padre mío. Necesitamos de ti constantemente, Padre Santo y Eterno. Tú sabes, Señor, que sin ti, Padre mío, no podríamos seguir adelante, Señor. Y en el nombre de mi Señor Jesucristo, Padre, te suplico que nos tomes en cuerpo, en alma, en espíritu, en mente, en corazón, Señor. Todo nuestro ser, Padre, lo tomes tú, Señor. Y que con la guianza de tu Espíritu Santo, Señor, nos hagas entender la realidad de tu palabra. Nos hagas comprender la misericordia y la bondad con la que tú nos has levantado y con la que tú nos has sostenido. En el nombre de mi Señor Jesucristo te suplico, Padre, que tomes los corazones de mis hermanos, Padre, que tomes mi boca, Señor, y no permitas que salgan cosas de mi pensamiento, de mis sentimientos, sino que seamos completamente dirigidos por ti, Espíritu Santo, Espíritu bello, Espíritu hermoso. Toma estos momentos, toma este lugar, Señor, toma el corazón y el pensamiento de cada uno de tus hijos, Padre mío, y que sea tu gracia, Padre, la que nos hable, y que sea tu bondad, Padre, la que nos edifique. En el nombre de mi Señor Jesús también te suplico, Padre, por cada uno de mis hermanos, Señor, que están en adversidad. Ayúdalos, Padre, fortalécelos, Señor. Padre, sosténlos, mi Dios hermoso y bello. Y no permitas, Padre, que pasemos más allá de lo que tú quieras que pasemos, Señor. Y cuando sientamos que nos faltan las fuerzas, Señor, que sea tu bendita mano poderosa la que nos sostenga, para gloria, Señor, y alabanza de tu poderoso nombre. En el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Amén y amén, Padre mío. Para empezar con este mensaje, amada Iglesia, recordemos lo que dice el Salmo 91, versículo 1 al 2, que dice: El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. En el mensaje pasado nosotros aprendimos que hay una proyección de un Dios altísimo reflejado en lo que es la Trinidad, y que esa Trinidad va a ejercer como una cobertura para cada uno de nosotros. Y que dentro de esa cobertura, para que nosotros pudiéramos entender la manera como cubre el Padre, como cubre el Hijo, como cubre el Espíritu Santo, nos basamos en la tríada de parábolas, la cual fue la parábola del Padre, la parábola del Hijo y la parábola del Espíritu Santo, que nosotros la conocemos comúnmente como la parábola del Hijo Pródigo, que es la parábola del Padre, como la parábola de la moneda perdida, que es la parábola del Espíritu Santo, y como la parábola de la oveja perdida, que es la parábola del Hijo. Y que vimos que para que nosotros pudiéramos tener esa bendición, al comprender la manera como cubre cada una de estas personas de la Trinidad, para que nosotros podamos comprender esa bendición, nos dimos cuenta que primero teníamos que habitar. Y habitar al abrigo del Altísimo es una especie de atmósfera en la que al cubrirnos nos es derramada bendición tras bendición tras bendición. Quiero que te fijes en el versículo y te des cuenta cómo lo dice. Salmo 91 del 1 al 2. Volvamos a leer y nos demos cuenta cómo va diciendo. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo, quiere decir que primero tiene que haber una acción de nosotros. Habitar. ¿Y dónde? En un abrigo. ¿Y qué es un abrigo? Es una especie de atmósfera donde tenemos que meternos. Y dentro de esa atmósfera va a haber una proyección de la Trinidad, la cual expresa la palabra, el que habita al abrigo del Altísimo, es la acción que nosotros tenemos, morará bajo la sombra del Omnipotente. Y ahí nos encontramos con la cobertura, la forma de cubrir del Espíritu Santo, del Omnipotente, del Dios que todo lo puede, del Shaddai. Ahí encontramos la manera como cubre el Espíritu Santo a la vida de aquel que se metió en la atmósfera del Altísimo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y después continúa diciendo, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Y nos damos cuenta que cuando nos metemos al abrigo del Altísimo, como que ese abrigo va proyectándose en nuestra vida a través de la manera como cubre la Trinidad. Y la manera como cubre, primero, es un Dios que todo lo puede en favor nuestro, que hace de lo imposible lo posible para nosotros. El Dios que todo lo puede. Y que de esa bendición como que nos trasladan a la siguiente. Y después dice, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Después de que nosotros vemos que tenemos un Dios todopoderoso, empiezan a nacer en nosotros la esperanza y el refugio. ¿De quién? De nuestro Padre. El abrigo paternal, nuestro refugio, nuestra esperanza.
Y después de entender esto, como que este versículo nos proyecta, como que nos lleva de una bendición a otra, nos traslada de una bendición a otra y otra bendición a otra. Y después vemos que termina diciendo, mi Dios en quien confiaré. Y que esa proyección, que esa cobertura que nos da nuestro Dios Altísimo a través de la Trinidad, a través del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, concluye en la confianza que nosotros tenemos en el caminar, en el camino del Evangelio, en el caminar con Cristo. Por eso es que mencionábamos que habitar al abrigo del Altísimo es una especie de atmósfera en la que al cubrirnos nos es derramada bendición tras bendición tras bendición. Te metes al abrigo del Altísimo, es derramada la bendición, la manera como cubre el Espíritu Santo, después es derramada la bendición, la manera como cubre el Padre, después es derramada la bendición, la manera como cubre el Hijo. Y eso es para el beneficio de aquel que se atrevió a habitar. Ahora vamos a hacer un resumen de esto que aprendimos en breve. Vemos un abrigo del Dios Altísimo proyectado en las personas de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y esta atmósfera del Dios Altísimo nos traslada de un abrigo a otro abrigo y a otro abrigo, derramándose en cada abrigo la bendición de la atmósfera espiritual que nos está cubriendo, es decir, al abrigo del Altísimo. Recontinuando, recordemos que el abrigo del Dios Altísimo se va a desarrollar en nuestra vida en base a lo que es la paternidad. Aprendimos en mensajes pasados que en nuestra vida se efectúan 3 paternidades: la paternidad del cuerpo, la paternidad del alma y la paternidad del espíritu. También aprendimos que el Señor va a proyectar esa paternidad a través de los domas. Y concluimos con todo esto que la paternidad no se impone, sino que se reconoce. En otro momento fuimos aprendiendo que el abrigo paternal se proyecta también en base a la herencia, y que la herencia debe ser equitativa tanto para el hijo mayor como para el hijo menor. También aprendimos que la herencia es un beneficio del que reconoce paternidad, y que para ello tenemos que aprender a honrar. Que muchas veces la inmadurez nos va a hacer no valorar la herencia paternal que mi Padre tiene para cada uno de nosotros. Y que el apartarnos de la paternidad provocará una vida carnalizada en cada uno de nosotros. Que para ello, para que podamos recibir una herencia que pueda ser de bendición en nuestra vida, es necesario que podamos madurar. Fuimos aprendiendo que el abrigo paternal permitirá adversidades en nuestra vida y que el abrigo paternal nos va a permitir también tomar nuestras propias decisiones. Y que si nos alejamos de ese abrigo paternal, el alejamiento de nuestro abrigo paternal puede llevarnos a chiqueros. Si nos alejamos de la paternidad, eso puede hacer que vaya evolucionando nuestra alma. Y que el abrigo paternal nunca nos va a considerar como un jornalero, sino que el abrigo paternal nos va a considerar como un hijo. Hayamos cometido el error que hayamos cometido. El abrigo paternal nunca te va a tomar como un jornalero, sino como un hijo. Fuimos aprendiendo que muchos de nosotros necesitábamos quizás procesos donde nos metiéramos a chiqueros. ¿Para qué? Para que se regenerara nuestra identidad de hijo. Porque el hijo pródigo salió de la casa del padre como hijo, llegó al chiquero y ya se sentía jornalero. Y que solo en base del chiquero pudo entender que tenía una casa, que tenía una paternidad, que se tiene que regenerar nuestra identidad como hijos. Y para regenerarse esa identidad como hijos, muchos de nosotros tenemos que llegar a chiqueros para valorar la casa de nuestro Padre, y dentro de la casa de nuestro Padre sea regenerada nuestra identidad de hijos. Es por ello que la adversidad nos hace valorar la paternidad. Fuimos aprendiendo también que el abrigo paternal nunca nos va a oprimir, sino que nos va a dar el tiempo para que volvamos en sí. Recordemos que el Padre no fue a buscar al hijo pródigo, le dio el tiempo para que volviera en sí. El abrigo paternal también aprendimos que ese abrigo hace que nosotros mismos reconozcamos los beneficios de tener una paternidad, de tener la casa de nuestro Padre. Fuimos aprendiendo que el abrigo paternal permitirá que se active nuestra memoria en toda adversidad, que a veces necesitamos los chiqueros, las adversidades, los sufrimientos, el dolor, para que se active nuevamente nuestra memoria y reconozcamos y recordemos
que nosotros tenemos casa y que nosotros tenemos paternidad. También aprendimos que el abrigo paternal permitirá esa adversidad en nuestra vida para enseñarnos a valorar la casa de nuestro Padre. Y fuimos conociendo que alejarnos del abrigo paternal va a provocar miseria y hambre en nuestro desarrollo espiritual. Y fue donde nos quedamos, Lucas 15:17, donde dice: y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. ¿Hasta cuándo reconoció el hijo pródigo que tenía casa? Hasta que pasó por sufrimiento, hasta que pasó por dolor. Amada iglesia, la paternidad no nos va a evitar el sufrimiento. La paternidad no nos va a evitar el dolor. La paternidad no nos va a evitar la adversidad. Nos va a permitir que la pasemos siempre y cuando haya sido nuestra propia decisión. Por ello es que el abrigo paternal te va a permitir tomar tus propias decisiones. Tú vas a tomar tus propias decisiones como hijo. Pero recuerda que cada decisión que tú puedas estar tomando, o puede ser de bendición en tu vida, o puede ser de trato en tu caminar. Y es ahí cuando se requiere la madurez. Y madurar no solamente es permanecer en la casa paternal, porque recordemos que el hijo mayor permaneció en la casa, pero estaba igual de inmaduro, o a lo mejor hasta peor, que el hermano que falló. Volviéndose en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Amada iglesia, cuando nosotros nos alejamos, mientras más nos alejemos del abrigo paternal, más nuestra alma puede involucionarse. Es por ello, amada iglesia, que un padre del alma te debe de permitir, cuando son tus decisiones de alejarte, te debe de permitir que pruebes el sufrimiento que causa las decisiones involucionadas que podemos estar tomando, las decisiones egocéntricas, ególatras que podemos estar tomando. Un padre del alma no te va a evitar la adversidad. ¿Por qué? Porque un padre del alma tiene la suficiente madurez y el suficiente entendimiento y la seguridad de lo que sembró en la vida de un hijo a través de su Padre Celestial. Por eso es que el hijo pródigo, ya dentro de ese chiquero, fue cuando volvió en sí, cuando se dio cuenta de su situación y se le activó su memoria y recordó, pero si en la casa de mi padre hay abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Estaba muriendo de hambre, había dolor, había sufrimiento, bendito dolor, bendito sufrimiento, que obligó al hijo pródigo que se reactivara su memoria y pudiera entender y pudiera recordar que tenía una casa de bendición, que tenía una casa de protección, que él tenía padre. Lo peor que puede hacer un hijo cuando se insujeta es cambiar paternidad por amo. Y eso fue lo que hizo el hijo pródigo. Cambió paternidad y adquirió un amo. Por ello es que hay una gran diferencia. Un amo te va a tratar como un jornalero, pero un padre te va a tratar como hijo. Y ahí el sentir, el pensar del hijo pródigo. Lo vemos en Lucas 15 del 18 al 19 que empieza a decir, me levantaré e iré a mi padre. Benditos chiqueros que nos hacen tomar la decisión correcta. Bendito sufrimiento, benditos tratos que nos hacen volvernos en sí. Hermoso Señor Espíritu Santo que no nos suelta, que no nos deja. Porque si alguien le activó la memoria al hijo pródigo, y si alguien lo fortaleció y lo alentó para levantarse, ese es el Señor Espíritu Santo. Y expresa diciendo el hijo pródigo, me levantaré e iré a mi padre. Mira cómo reconocía paternidad. Ahí reconoció paternidad, pero se sintió como jornalero. Y es ahí cuando debe de entrar el abrigo paternal y hacerle ver al hijo pródigo que él es hijo, no jornalero, que él tiene padre, no amo. Y dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y empezó a buscar los argumentos más apropiados para presentarse con su padre y decirle, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti.
Estuvo buscando las palabras más apropiadas para llegar con su padre y mostrarle que él había cometido el error. Y muchas veces en nuestra situación, ¿cuántas veces, amada iglesia, quieres ir a una administración con tu padre, el alma, pero estás buscando las palabras? ¿Cómo se lo vas a decir? ¿Para qué buscas las palabras de cómo lo vas a decir? ¿Para qué rebuscas tus palabras? ¿No es mejor ser sincero con nuestro Dios? ¿No es mejor la sinceridad? ¿No es mejor humillarnos para que a nuestro tiempo nos exalten? ¿Para qué buscar las palabras más bonitas o más adecuadas para una administración? Bendito chiquero que le hizo entender al hijo pródigo que necesitaba administración. Pero no es necesario, amada iglesia, que nosotros estemos buscando las palabras apropiadas para ministrarnos. Para la administración lo único que hace falta es ser sinceros. Es decirle la verdad a nuestro Dios. Porque muchos de nosotros en el momento de irnos a ministrarnos decimos todo lo que nos está sucediendo. Pero no vamos y decimos lo que estamos haciendo y que está provocando lo que nos está sucediendo. Sino que solamente decimos cómo nos sentimos. Y el hijo pródigo se le activó algo y sintió y se dio cuenta que estaba en pecado. Y dice, he pecado contra el cielo y contra ti. Y mira cómo lo dice. Reconoce que al primero que le falló fue a su Padre Celestial. Y reconoce que tenía que ir con su Padre a afirmárselo. Padre mío, he pecado contra el cielo. Primero le falté a mi Padre Celestial y después te deshonré a ti, Padre del alma. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Anhelaba regresar a la casa de su padre y pensaba que su padre no lo iba a dejar entrar. Pensaba que su padre le iba a cerrar las puertas. ¿Y cómo quería entrar? Sintiéndose un jornalero, diciéndole, dame trabajo en tu casa, padre. El hijo trabaja por amor a su padre. ¿Por qué? Porque todo lo que es del padre es de él. Pero el jornalero trabaja por un salario. Y yo creo que tú como hijo no puedes involucionar al grado de estar trabajándole a tu Padre Celestial para ver qué le sacas del bolsillo. Sino que tú como hijo, tu trabajo es por amor y un amor más arriba que el siervo que sirve por amor. El amor de hijo es un amor más alto que el del siervo. Porque un siervo puede trabajar por una paga, por un abrigo, por un apoyo. Pero un hijo del Padre Celestial trabaja por amor a su Padre, no por amor a un amo, sino por amor a su Padre. Y este hijo pródigo ya se sentía como un jornalero, pensaba que su padre lo iba a tratar como un amo, cuando él tenía una paternidad de bendición, una paternidad en madurez, que lo que iba a hacer era abrigarlo. Él se aleja de su paternidad, ¿y qué provoca ese alejamiento? Muerte espiritual. Por eso es que dice, me levantaré. ¿Por qué? Porque ya estaba muriendo espiritualmente. Y muchos de nosotros, amada iglesia, no es necesario que nos alejemos de la iglesia para experimentar una muerte espiritual. ¿Cuántos de nosotros podemos estar experimentando una muerte espiritual sentado en una silla en una iglesia? Porque podemos estar presentes en una casa, pero ausentes en nuestra alma. Por eso es necesario, amada iglesia, que cuando nosotros estemos dentro de la atmósfera de la predicación, nosotros activemos nuestros sentidos, reavivemos nuestros oídos espirituales, porque papá no les habla a los muertos, y cuando le habla a un muerto es para darle vida. Y tú ya no estás muerto, no puedes comportarte como un hijo muerto dentro de una casa de tu padre. Tienes que activar tus sentidos, tienes que reafirmar tu alma, tienes que decirle, alma mía, alaba al Señor y no olvides sus beneficios. Obliga a tu alma a escuchar, porque muchos de nosotros podemos estar escuchando con los oídos. Mi Padre no quiere que le escuches con los oídos. Mi Padre quiere que le escuches con el alma, para que tu alma se sujete y enseñe tu espíritu a doblegar a tu alma. Por eso es que el alma tiene que obligarse a obedecer. Y muchas veces nosotros, amada iglesia, lo que hacemos es solamente oír sonidos. No queremos abrir nuestros oídos espirituales a lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y es ahí cuando podemos estar sentados en una iglesia, pero muriendo espiritualmente. Y recuerda que un muerto ya no oye, ya no siente, ya no habla, ya no camina, ya no ve.
Y eso ha pasado con muchos hijos dentro de las iglesias. Están muriendo espiritualmente. ¿Por qué? Porque pueden estar presentes en un lugar, pero alejados de la voz paternal, alejados de la predicación. Y alejados de la predicación, la palabra de mi Padre es vida. Alejados de la predicación, estamos muriendo poco a poco. ¿Por qué? Porque dice la palabra que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de mi Padre. Y sabemos que la boca de mi Padre es la palabra celestial, es la Biblia. Y cuando nosotros estamos oyendo una palabra, pero no permitiéndole que el alma la digiera, nos estamos muriendo de hambre dentro de una iglesia. Por ello es cuando muchos hijos empiezan a buscar palabra en un lado, palabra en otro, palabra en otro. ¿Por qué? Porque han cerrado los oídos del espíritu, han cerrado los oídos del alma a la palabra que tienen en su casa. Por eso el hijo pródigo se alejó y entre más lejos estaba, más sintió la muerte. Y no vaya a ser que nosotros sentados en una iglesia estemos sintiendo que nos estamos muriendo espiritualmente. ¿Por qué muchos de nosotros cerramos nuestros oídos? ¿Por qué? Porque recibimos una palabra que nos confrontó y ya cerramos nuestros oídos para no escuchar más. Porque recibimos una palabra que penetró mis huesos, que penetró mi alma, y al recibir esa palabra ya cierro los oídos de mi alma porque ya no quiero escuchar más lo que el Espíritu me está diciendo. ¿Cuántos de nosotros en el momento que sentimos que la voz de nuestro Padre ya nos está equilibrando, cuánto le estamos huyendo a nuestro Padre? Es ahí cuando muchos están escuchando la predicación y cuando sienten que el Señor les está redarguyendo, apagan la predicación. Se salen a hacer otras cosas. Recuerda, amada iglesia, que ahorita en estos procesos que nosotros estamos viviendo, tú no puedes estar escuchando la predicación con un plato de palomitas en tu cama. No puedes estar escuchando la predicación con un cafecito y un atolito. Prioriza las cosas. No te metas en chiquero sentado en una iglesia. Lo he visto dentro de iglesias que cuando está la predicación lo hemos hecho tan light, lo hemos hecho tan desequilibrado esto, que yo he visto hermanos sentados en las iglesias con sus chocolatitos, con sus dulces, que de repente, según los rangos, les acercan una mesita, les acercan las galletitas, les acercan el cafecito y empiezan a estar comiendo y masticando mientras el predicador está predicando. Esto no es el cine. Esto tiene una prioridad. Está en juego tu eternidad. Me atrevo a decirlo de ese tamaño. ¿Por qué? Porque está en juego tu vida espiritual. Entre más tú carnalices la predicación, más te irás debilitando y más rápido estarás sintiendo una muerte espiritual. Por eso es necesario, amada iglesia, que se reactive nuestro entendimiento. Y por eso el Señor a veces permite esos chiqueros en nuestra vida para que valoremos la casa de nuestro Padre. ¿Cuántas veces nos sucedió así? ¿Cuántas veces nos ha sucedido que mientras estamos recibiendo predicaciones ya las tomamos tan común porque estamos acostumbrados a oírlas, las tomamos tan común, que de repente el Señor tiene que permitir esas adversidades y esos chiqueros en donde nosotros mismos nos metemos? Y es cuando dices, ay, ¿qué había dicho el pastor de esto? Ay, ¿qué había dicho de esto otro? Ay, quiero recordar aquello que había dicho. ¿Cómo le hago para salir de esto? Pastor, ore por mí. Es cuando nosotros recurrimos a la paternidad. Benditos chiqueros. Si ese es tu caso, si estás muriendo espiritualmente, que mi Padre permita un chiquero para darte vida otra vez. Y a veces los chiqueros duelen, pero un padre del alma tiene la madurez para saber esperar a su hijo. Ya saldrá del chiquero, ya saldrá del chiquero. Ya se dará cuenta que tiene padre, ya se dará cuenta que tiene casa. Pronto está por salir de ese chiquero. Mientras más lo mayuguen, mejor. Mientras más hambre tenga, mejor. Mientras más sienta que se está muriendo, mejor, porque no se trata de matarlo. A mi Padre no se le ha muerto ni uno. No se trata de matarlos. Se trata de que se vivifiquen. Y cuando el Espíritu Santo los hace volver en sí, ellos recuerdan, pero si en la casa de mi Padre había abundancia de pan, pero si en la casa de mi Padre hay abrigo, ¿qué hago metido en un chiquero? Hay momentos en nuestra vida que no necesitamos alejarnos de la casa de papá para convertir nuestra vida espiritual en un chiquero. Hay momentos en nuestra vida que por causa del alejamiento, por cerrar nuestros oídos del espíritu, por cerrar nuestros oídos del alma y dejar nuestros oídos de la carne abiertos, hay momentos en nuestra vida que estamos sintiendo en nosotros, que estamos percibiendo un hambre y una muerte espiritual, cuando no debería de ser así. Alejarse del abrigo paternal, amada iglesia,
alejarse de la palabra viva, alejarse de la predicación, cerrar los oídos del espíritu, cerrar los oídos del alma cuando estamos predicando, va a provocar que sientamos una muerte espiritual. Pero bendito chiquero que se encontró el hijo pródigo. Por ello es que cuando tú estés metido en una adversidad, recuerda que mi Padre todo lo hace perfecto. Él sabe por qué tu dolor. Y no es un Dios sentimentalista, es un Dios con sentimientos, pero no sentimentalista. Él sabe tu dolor, Él siente tu dolor. Él sabe lo que estás pasando. Pero es tan grande mi Padre y tan hermoso que espera a que tú vuelvas en sí. Porque mi Padre no quiere que lo reconozcas por obligación, sino que mi Padre quiere que lo reconozcas por el amor que Él ha dado a tu vida. Porque Él es amor. No es que Dios reparta amor. Él es amor. Y esa llamada iglesia, cuando tú y yo nos damos cuenta que el abrigo paternal se ejerce en base de la madurez y de permitir que los hijos sufran, porque hay sufrimientos que mi Padre permite en tu vida por amor. Tengo Biblia para ponerte esto. ¿Recuerdas cómo Jesucristo, el Hijo de Dios, pasó sufrimiento? ¿Por qué pasó ese sufrimiento? Primero, por obediencia a su Padre, y segundo, por amor. Entonces hay sufrimientos que el Padre permite que nosotros suframos por amor, porque Él es amor. Y ya dentro de ese chiquero el hijo pródigo decía, ¿cómo le voy a decir a mi Padre? Ya sé, le voy a decir, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Mira cómo se dio cuenta. Te fallé a ti, papá del alma. Ya no merezco ser tu hijo. Pero acéptame en tu casa. Ya no merezco el abrigo que me dabas, ni los beneficios que tenía en la casa de mi padre. Ahora trátame como un jornalero. Mira lo que hizo ese chiquero en la vida del hijo, o quizás la involución que el hijo tenía ya metida, porque quizás podemos ver en la palabra que él llegó en chiquero. ¿No sería que desde que salió de la casa de su padre ya traía el chiquero a cuestas? Mira cómo veía a su padre como un padre vengativo, como un padre que ahora él tenía que pagarle lo que él había perdido. Perdí tu herencia, pero voy a trabajar para ti como un jornalero. Tienes que quitar de tu mentalidad, tienes que quitar de tu alma los pedazos que Egipto te pegó. Tu padre del alma no es un padre vengativo. Tienes que sacarte del alma los pedazos egipcios que se te quedaron. Y tienes que aprender que un padre del alma busca lo mejor, la bendición para sus hijos, aunque sus hijos tengan que aprender a través del sufrimiento. Porque hay sufrimientos que terminan siendo bendición para nosotros. He pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno. Es que te digo una cosa, amada iglesia, tú eres una iglesia digna, dignificada por la sangre de Cristo. Que el enemigo, si te metiste en un chiquero, que el espíritu del anticristo no sacuda tu alma haciéndote creer que no eres digno. Qué tremendo del hijo pródigo y qué tremendo de nosotros como hijos, que a veces cerramos nuestros oídos del alma a la predicación de nuestro Padre Celestial a través de un Padre del alma, que cerramos nuestros oídos del alma, pero los chiqueros los abrimos para sentirnos indignos, que aceptamos las vocecitas de esos espíritus inmundos que nos están diciendo a nuestra alma que no somos dignos, y aceptamos más eso, a entender que nos dignificó la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que tiene que venir un Padre del alma a reafirmártelo y a recordártelo. Tú eres hijo, tú eres hija. Por más chiquero, más tremendo, más abismal, más profundo donde te metiste, recuerda, tú eres hijo y tú eres hija. Y en la casa de mi Padre tienes paternidad. Tienes paternidad. Ya no soy digno, decía el hijo pródigo, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Trátame como uno de tus jornaleros.
Mira lo que estaba diciendo el hijo pródigo. Hazme pagar lo que hice. Trátame como uno de tus jornaleros. Hazme pagar lo que hice. Necesito pagar mi error. ¿Que no te das cuenta, amada iglesia? Tú que eres hijo, tú que eres hija. ¿Que no te das cuenta que papá dijo, yo tomaré tu pecado, lo sepultaré en lo profundo del mar y no volveré a acordarme de él? ¿Que no te das cuenta lo que tu padre te dijo? Por eso es que muchos de los hijos espirituales, cuando se ministran y empiezan a decir sus errores, sus equivocaciones, de repente quieren un trato, quieren que un padre del alma los regañe, los maltrate, los martirice, para sentir que están pagando sus culpabilidades. Eso no puede ser así, amada iglesia. Él cargó con todas nuestras culpas. Ciertamente a veces hay una reprensión espiritual basada en el amor, pero no puede ser que un hijo involucione a tal grado que tenga que sentir un maltrato de un padre para sentir que está pagando su culpa. Mi padre no es así. Mi Padre Celestial no es así, y mi Padre no ha enseñado un Padre del alma así. Mi Padre es bueno, misericordioso, paciente, amoroso, que también tiene tratos, que también tiene juicios, pero todo basado en su perfección y en su amor. Por ello, amada iglesia, si alguno que ya tiene dimensión de hijo se ha metido al peor chiquero, recuerde que es digno. Que el Señor Espíritu Santo le recuerde que tiene sangre santa en él, sangre fresca, sangre que quita el pecado del mundo. Cuando te levantes, tú pienses que vas a ser un jornalero por lo que pasó, por lo que sucedió. Sigues siendo hijo, sigues siendo hija. Lo que pasa es que cuando nosotros nos alejamos del abrigo paternal, se involuciona nuestra alma. Que cuando nosotros estamos alejados, aún metidos en una iglesia, pero alejados de la voz del Señor a través de la predicación, cuando nosotros estamos en esa situación, estamos involucionando nuestra alma. Puede ser que no te hayas alejado de la casa, pero puede ser que dentro de la casa ya estés metido en un chiquero. Lo peor que te puede pasar en ese chiquero es que no te pase nada. Por eso, si te pasa de todo, bendito sea Dios, porque eres hijo, porque eres hija. Dice Lucas 15:20, y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Mira cómo dice, levantándose. ¿Sabes una cosa, amada iglesia? El abrigo paternal produce resurrección espiritual. Pero para que haya una resurrección espiritual, primero tienes que levantarte de ese chiquero donde te metiste. No puedes experimentar una resurrección espiritual si antes no te paras de ese chiquero. Y lo que es peor, hay hijos que se han acostumbrado tanto al chiquero que sienten la necesidad de estar metidos en ese mundo para poderse sentir estables, para poderse sentir equilibrados. Hay una resurrección espiritual para ti, siempre y cuando te atrevas a salir de ese chiquero donde tú te metiste. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Mira, amada iglesia, tu padre está esperando que tú decidas regresar a casa. Tu padre no te ha abandonado, como muchas veces tú lo has percibido. Es que el pastor no me habla por teléfono. Es que el pastor no está atento de mí. Es que el pastor no ha preguntado por mí. Pobrecito de mí. ¿Qué va a hacer de mí? Amada iglesia, tú tienes vida de parte de mi Padre. Tu paternidad no te ha abandonado. Al contrario, tu paternidad ha estado pidiendo, suplicando, clamando para que este microbio disfrazado de gigante no te derrumbe. El abrigo paternal, amada iglesia, va a hacer que tú resucites espiritualmente, pero cuando decidas levantarte de ese sentimentalismo, de ese emocionalismo en el que te metiste. Porque muchos de nosotros, amada iglesia, ya nuestra vida parece la Rosa de Guadalupe. Ahí metidos entre lo que sentimos, entre nuestras comedias, nos desquitamos de todo lo que vemos en las comedias porque sentimos que lo estamos viviendo en carne propia. Salte de esos emocionalismos, salte de esos sentimentalismos, porque hasta ese tipo de emocionalismos y sentimentalismos se llaman chiqueros.
Salte del Egipto. Pastor, ya no puedo ver comedias. No, no es que te diga que no puedas ver comedias. Lo que te estoy diciendo es que tú tienes una vida muy diferente a la de esas comedias. Y levantándose vino a su padre, y aun cuando estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia. Mira cómo se refleja el abrigo paternal en la vida de un hijo. El abrigo paternal en la vida de un hijo se ejerce bajo la misericordia. ¿Y qué es la misericordia? Que no nos dan como nos merecemos. Que nos mereciéramos, que nos dieran como nosotros pensamos. Trátame como un jornalero, déjame pagar mis culpas. Pero el abrigo paternal no es así. El abrigo paternal no se ejerce en base a la venganza. El abrigo paternal se ejerce en base a la misericordia. El abrigo paternal, amada iglesia, va a cubrir al hijo amado. Por eso cuando el padre lo ve, el padre corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Mira cómo lo hizo. Vio que el hijo tomó una decisión de levantarse. ¿Y qué hizo el padre? Lo agarró a chicotazos, a chanclazos, lo ofendió, le reclamó, lo señaló y le dijo: ¿dónde está mi herencia, hijo malagradecido? Así le dijo. ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque el abrigo paternal se ejerce en base a la misericordia. Pero para que el hijo pueda sentir esa misericordia, tiene que hacer algo. Tiene que levantarse del chiquero más profundo donde pudo haberse metido. Tiene que levantarse. Del abismo donde se metió, tiene que levantarse. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Ay, amada iglesia, al abrigo paternal no le va a interesar que el hijo venga oliendo a chiquero, que el hijo venga oliendo a cerdo. Al abrigo paternal no le va a interesar eso. Al abrigo paternal lo que le va a interesar es que su hijo vive, que su hija vive. Por ello ya quítate los miedos a ministrarte, deja de estar buscando las palabras para tu ministración. Haya pasado lo que haya pasado, el abrigo paternal no te va a señalar, no te va a enjuiciar, te va a abrazar, vas a sentir ese abrigo y hayas hecho lo que hayas hecho, vas a sentir el amor de tu Padre. Por ello, amada iglesia, debes de entender que el abrigo paternal va a cubrir al hijo amado. Tú eres hijo amado, tú eres hija amada, tú no eres un jornalero, tú no eres una jornalera, eres hijo amado. Lucas 15:21 dice: y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Lo que él había pensado que le iba a decir en el chiquero, ahora lo ve y recuerda: le tengo que decir así. Y el padre le preguntó qué había hecho. Por eso muchas cosas de las que tú quieres excusarte están en tu imaginación. Un padre del alma nunca te va a cuestionar lo que tú hiciste, sino que te va a abrigar y te va a sostener y va a buscar los medios para regenerarte, para restaurarte, para que tú recobres la autoridad de hijo que tienes. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. El abrigo paternal, amada iglesia, cuando un padre del alma ha desarrollado esta dimensión, el abrigo paternal provoca sinceridad en el hijo que se equivocó. Por eso tú tienes que dimensionar y te tienes que dar cuenta que sobre tu cabeza hay un abrigo paternal con cierta dimensión, donde no te señala, donde no te enjuicia, donde a lo mejor tú quisiste que ese abrigo paternal te hiciera pagar tus culpas por lo que había pasado, y lo que recibiste fue amor, y lo que recibiste fue misericordia. Pero como tu padre humano vivió maldiciéndote, oprimiéndote, humillándote, pisoteándote, quieres que tu padre del alma te trate de esa manera para sentir que ya pagaste tu culpa. Y eso no es así, amada iglesia. El abrigo paternal va a provocar sinceridad en el hijo. Porque el hijo llega y se sincera: si le fallé a mi Padre Celestial, te fallé a ti, Padre mío, no soy digno de ser tu hijo. Aquí estoy, aquí estoy. El abrigo paternal, ¿qué provocó? Humildad en el hijo. Bendito chiquero que le hizo reconocer
que él era un hijo, aunque ya se sentía jornalero, que le hizo reconocer que tenía una casa, que se activó la sinceridad y la humildad y llega con su padre humildizado, sincerado, llega con sinceridad y con humildad y le confiesa a su papá: te fallé, papá, te fallé a mi Padre Celestial, te fallé a ti, no soy digno. Y el padre vio su involución y no le dijo nada. No le reclamó, no le dijo: ¿dónde está lo que yo te di? O me lo vas a pagar a largo plazo, a corto plazo, y te voy a cobrar intereses. Claro que no le dijo eso su padre. Antes de que él dijera algo, antes de que el hijo dijera algo, el padre lo abrazó, el padre lo besó, el padre lo sostuvo. No le dio asco el hijo. ¿Tú crees que el padre no entendía lo que era estar en un chiquero? Claro que lo entendía. Por eso hay padres del alma que han venido pasando procesos de parte de su Dios, que entienden la situación del hijo porque han pasado esos procesos. Y el Señor los ha madurado y los ha perfeccionado también a través del sufrimiento. Por eso la palabra dice que tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque Él también fue probado en todo, pero Él jamás pecó. Cosa que no es así con nosotros, porque cuando nosotros vamos siendo probados, a veces aceptamos, a veces erramos, pero el Señor nos mantiene en un proceso. Es por ello, amada iglesia, que el abrigo paternal va a regenerar en ti tu autoridad de hijo. Dice Lucas 15:22, pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestirle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Recibe al hijo pródigo. Cuando recibe al hijo pródigo, lo empieza a sostener, lo empieza a alentar. El padre sabía que se había equivocado, no lo rechaza, no le da asco, no lo repudia, no lo humilla, no lo pisotea, no le hace pagar sus culpas, no se venga de su hijo, sino que llama a sus siervos. ¿Por qué? Porque el hijo está en una dimensión más alta que un siervo. El hijo está en una dimensión más alta que un jornalero. El hijo es hijo, carne de su carne, sangre de su sangre, hablando espiritualmente. ¿Por qué? Porque compartimos, tanto padres como hijos, padres del alma como hijos, compartimos la misma carne y compartimos la misma sangre. Tomamos todos del mismo pan y de la misma copa. Somos una familia en Cristo, porque mi Dios quiso proyectarse como una familia santa. El abrigo del Altísimo quiso proyectarse como una familia santa. Pero algo sucedió en una eternidad pasada, que hoy se está regenerando ese proceso en esta eternidad presente para con nosotros. Somos una familia que alaba, que exalta, que adora su nombre. En la casa de papá hay rangos espirituales, hay padre del alma, hay hijos en el espíritu, hay siervos, hay ovejas, hay discípulos, hay oyentes, hay creyentes, hay un orden, hay rangos en los que tú vas creciendo, tú vas creciendo, tú vas creciendo, tú vas creciendo, y cuando llegas a la dimensión de hijo, un padre no deja sin restauración, sin regenerar al hijo que se equivocó. Pero el padre dijo a sus siervos, ¿por qué no le dijo al hermano? Padre del alma tiene dentro de su casa otros procesados con dimensiones para regenerar la autoridad del hijo, y esos son llamados siervos. Pero te das cuenta cómo el jornalero es el que cumple con su jornada, trabaja para comer y come para trabajar, y así se la vive toda su vida. Trabaja para tener fuerzas y se fortalece para cansarse en el trabajo, y así vive su vida. Pero el siervo está en otra dimensión, y el siervo tiene la capacidad de regenerar hijos. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido. Un padre del alma tiene que tener voz de autoridad. ¿Y para qué es esa voz de autoridad? ¿Para oprimir? ¿Para mandar? Claro que no. Tiene una voz de autoridad de parte de su Padre Celestial. ¿Para qué? Para regenerar, para restaurar. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido, el abrigo paternal, viste. ¿Viste a quién? Al hijo.
que ensució sus vestiduras en el chiquero. El abrigo paternal viste, dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido. Mira, el abrigo paternal no te va a dar lo que le sobre, te va a dar lo mejor que él tenga. Sacad el mejor vestido y vestirle y ponerle anillo. ¿Qué era el anillo? La regeneración, la restauración de su autoridad. Tu hijo, date cuenta, tú no eres jornalero. Date cuenta que tú eres mi hijo y hoy te voy a poner anillo de autoridad, donde tú te des cuenta que eres hijo de un Padre del alma, el cual también es hijo de otro Padre del alma, el cual también es hijo de un Padre celestial. Tú tienes autoridad, hijo, y le regeneran la autoridad de hijo, y después le regeneran el caminar en Cristo. Le ponen un anillo en su mano y calzado en sus pies. Es ahí, amada iglesia, la necesidad y la importancia de entender lo que es la paternidad. Tú que ya eres hijo, esto no lo puede entender una oveja, esto no lo puede entender un discípulo, esto quizás lo medio está entendiendo un siervo, esto no lo puede entender un jornalero, tampoco un creyente y menos un oyente. El que puede entender esto es uno que alcanzó la dimensión de hijo. Y quizás hay algunos que se burlen de todo esto. ¿Por qué? Porque su paternidad que ellos tuvieron, esos como hijos, humillaron a la paternidad humana y humillan a la paternidad espiritual, pensando que están honrando a la paternidad celestial, cuando tú no sabes honrar la paternidad biológica y por ende no honras a la paternidad espiritual. ¿Cómo vas a entender lo que es la honra a una paternidad celestial? ¿Cómo puedes honrar lo que no ves si no sabes honrar lo que ves? La dimensión de padre, cuando uno alcanza la dimensión de padre, abriga en base a la regeneración, a la restauración. Ese es el abrigo de la paternidad. Le regenera el caminar del hijo. Mira, hijo, tu camino no es rumbo a los chiqueros. Tu camino es este. Tienes un camino derecho, tienes un camino correcto, el cual es Cristo. Es por ello que un Padre del alma no te lleva a sus pies, no te lleva a que le des gloria a Él. El hombre no ha sido para ser glorificado por el hombre. Muchos pastores o muchos ministros al día de hoy se hacen un pedestal, se hacen un altar ellos mismos, y se convierten en becerros de oro para ser adorados. Pero un verdadero Padre del alma no te lleva a sus pies. Un Padre del alma solamente es un medio para que en tu caminar como hijo de Dios, tu camino sea en Cristo y a través de Cristo puedas llegar al Padre. Eso es lo que debe de abrigar un Padre del alma. Esa es la dimensión de un verdadero Padre del alma. No te lleva a que lo veas a Él, te lleva a que veas a Cristo. Y Cristo te lleva a que veas al Padre. Es el ejemplo que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo. Porque nadie llega al Padre si no es por el Hijo. Entonces, un verdadero Padre del alma ejerce como un medio para que el Hijo aprenda a ver al Padre por sobre todas las cosas. El abrigo paternal, ¿viste? El abrigo paternal regenera la autoridad del Hijo. El abrigo paternal regenera el caminar en el Hijo. Y dice el versículo 23 y 24, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Amada iglesia, la casa de nuestro Padre, debes de entender una cosa. Nosotros fuimos diseñados para fiesta. Para eso fuimos creados, para alabanza y gloria de su nombre. Haya pasado como haya pasado, haya sucedido como haya sucedido, hayas visto los errores, hayas visto tus errores, hayas visto los pies de barro, hasta de tu propio Padre del alma, de tu varón, de tu varona, de tu padre, de tu madre. Eso no debe ser un obstáculo para que nosotros hagamos fiesta. Pudiste haberte dado cuenta de tu propia involución, de tu propia deformación espiritual. Pudiste haberte dado cuenta de muchas cosas, de nuestra fragilidad humana, de nuestra debilidad humana.
que somos menos que microbios comparados con la grandeza de nuestro Padre. Pudiste haberte dado cuenta de tantas cosas, pero hay uno que te llamó, hay uno que te eligió, hay uno que te escogió como hijo, como hija, hay uno que te abrigó como padre, y ese es nuestro Padre Celestial. Y ese Padre nos diseñó ¿cómo? Para fiesta. Y traed, dice el Señor, y traed el becerro gordo y matadlo. Amada iglesia, por ello murió nuestro Señor Jesucristo. Esa fue nuestra Pascua. Por ello murió nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros podamos entender lo que es la fiesta. Para ello te regeneraron, no te restauraron para mantenerte sentado en una iglesia, para mantenerte impávido. Tienes que tener expresiones corporales, tienes que mostrar tu gozo, tu alegría, tus emociones y tus sentimientos tienen que estar dirigidos y basados en la alegría de nuestro Padre, en el gozo de nuestro Padre, porque el gozo de nuestro Dios, esa es nuestra fortaleza. Y traer el becerro gordo y matarlo, bendita obediencia de mi Señor Jesucristo a su Padre. ¿Por qué? Porque a veces el Padre va a permitir sacrificios en la vida de los hijos para bendecir a otros. Y eso es lo que tú también tienes que entender como hijo, que a veces a ti como hijo te va a tocar sacrificio. ¿Para qué? Para que otros sean bendecidos. Y es lo que muchas veces como hijos nosotros no queremos hacer. Porque muchas veces como hijos queremos todo peladito y a la boca fácil. No queremos tener sacrificio para aquellos que me persiguen, que me aborrecen, sean bendecidos. Recuerda que para que tú fueras bendecido tuvo que haber el sacrificio de otro. Hubo un padre del alma que se sacrificó para que tú alcanzaras bendición. Y eso es lo que tiene que aprender un hijo. Traer el becerro gordo y matarlo. Y comamos y hagamos fiesta, dice el Señor. Comamos y hagamos fiesta, amada iglesia, en la Santa Cena. ¿Cuántos de nosotros comemos la Santa Cena con tristeza? Agobiados por nuestros errores. Pero, amada iglesia, la Santa Cena es para restauración. Quizás nos compunge nuestro pecado, nos duele y el Espíritu Santo nos redarguye de lo que hicimos. Pero cuando eres reivindicado, cuando eres justificado por la sangre de Cristo, cuando nuevamente eres limpiado por el pan y el vino, cuando nuevamente eres perdonado, levántate, amada iglesia, y no recuerdes tu pecado. Y si lo recuerdas, que no sea una costra, que sea una cicatriz. Y no recuerdes lo que quedó atrás, atrás quedó. Nuevas son todas las cosas. Nuevas son sus misericordias de mi papá cada mañana. Entonces, amada iglesia, lo pasado queda en el pasado. Hay un presente de bendición para nosotros, amada iglesia. Por ello es que debes de entender que hubo un sacrificio perfecto para que tú pudieras comer de ese sacrificio, su carne y su sangre. Y que al comer su carne y su sangre es para que tú dimensiones ese sacrificio y hagas fiesta por las victorias de nuestro Padre, porque el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fue la victoria de nuestro Padre. Así sucede cuando un hijo del alma, cuando un hijo espiritual hace un sacrificio para su Padre, cuando hace un sacrificio para su Padre, cuando se entrega como sacrificio vivo, cuando se entrega a la palabra de papá, cuando se entrega a los propósitos de papá. En perfecta unidad, no repudiando su redil, cuando se entrega a la presencia de papá, a la visión que tiene su Padre del alma, cuando se entrega a eso, hay fiesta. El Padre hace fiesta. ¿Por qué? Porque su Hijo estaba muerto, pero ha vuelto a vivir. ¿Y qué es lo que nos vivifica a nosotros? La Santa Cena. Por ello, amada iglesia, es una bendición cuando nosotros participamos de la Santa Cena. Y es ahí cuando tú tienes que darte cuenta. Es un momento especial. La Santa Cena no es para que cierres tus oídos. La Santa Cena es para que abras tus oídos de la carne, es para que abras tus oídos del alma y es para que abras tus oídos del espíritu. La Santa Cena es la oportunidad que todos tenemos para reivindicarnos en la presencia de nuestro Padre. Por ello es que el abrigo paternal se va a ejercer también en base al proceso y a la bendición que te dan a través de la Santa Cena. Y es ahí cuando viene verdaderamente la estatura. ¿Por qué? Porque muchos ministros, permíteme decírtelo de este tamaño, porque muchos ministros están dando la Santa Cena, pero no tienen una autoridad sobre su cabeza.
Y estar dando la Santa Cena sin tener una autoridad sobre su cabeza es estar deshonrando a nuestro Padre. Por ello, amada iglesia, si tú tienes una paternidad del alma en un orden, bajo un abrigo, bajo una cobertura, bajo el abrigo del Altísimo, si tú tienes una autoridad del alma en esa dimensión, valora lo que te están dando, valora el pan y el vino que te están dando, en el momento y en la hora que te lo están dando. ¿Por qué? Porque como ahorita muchos de esos procesos los tenemos por WhatsApp, como ahí está el registro, ahí pegado en tu celular, tiendes a ¿qué? A tomar la Santa Cena cuando a ti te place, cuando a ti te gusta. ¿Por qué? Porque tienes idolatría en tu caminar, porque estás metido en tu trabajo, porque estás metido en tus cosas. ¿Y qué es lo que dices? Tomas como pretexto todo esto, como argumento para no sujetarte. Debes de entender, amada iglesia, que hay una prioridad en todo esto. Si en determinado momento tiene que ser así, mi Padre lo sabe, que hay sinceridad en tu corazón. Pero si esto tú lo haces simplemente por insujeción, simplemente por rebeldía, simplemente por complacer a tus actos, a tus hechos, simplemente porque estás protegiendo tu propia economía o tu propia vida y no sacrificas tu tiempo, tu caminar para tu Padre Celestial, para tu Señor, para la mesa del Señor, déjame decirte que te estás equivocando y estás deshonrando al Padre del alma que te cubre. Por ello, amada iglesia, el abrigo paternal te enseña a priorizar y a valorar lo que tiene honra, lo primordial. Y eso es la Santa Cena. Y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿Te das cuenta cómo lo expresa el Padre? El abrigo paternal regenera el gozo del hijo, porque hijo mío muerto era. Él sabía, el Padre sabía que estaba muerto, que estaba muriendo espiritualmente. El Padre lo sabía. ¿Y por qué no corrió tras de él a buscarlo? Y eso es lo que sucede cuando hay un padre del alma lleno de sentimentalismos. Se cae uno de sus hijos y corre con el hijo. Ay, ¿dónde te pegaste, hijito? Ay, tus rodillitas. Ay, mira el polvito. Ay, pobrecito de mi hijo. Y se vuelve todo sentimentalista, emocionalista. ¿Y qué es lo que cría? Hijos sentimentalistas, emocionalistas, basados en la humanidad. Y eso es despreciable a los ojos de papá, amada iglesia. ¿Por qué? Porque a papá no le agrada el humanismo. Nosotros debemos de echar a un lado el humanismo y darnos cuenta que estamos metidos en una atmósfera diferente, que estamos al abrigo del Altísimo y a mi Padre no se le ha perdido ninguno, y a mi Padre no se le ha caído ninguno, ni ninguno ha permanecido tumbado. Mi Padre, cuando permite que un hijo caiga, es porque mi Padre también sabe que 7 veces caerá el justo, pero de las 7 se levantará. Y como nos enseñó nuestro apóstol, si multiplicamos 7 por los 7 justos que hay, son 49 veces, y después del 49 viene el 50, número de gracia, número de misericordia. Entonces, amada iglesia, ¿para cuándo va a haber misericordia a nosotros? Para siempre, en lo que duramos en esta etapa, para siempre mientras estemos metidos en este estuche humano. Por ello, amada iglesia, el abrigo paternal regenera el gozo del hijo. Hay fiesta para ti, pero me equivoqué. Por eso te están regenerando, por eso te está ministrando tu Padre del alma, por eso mandó a los siervos a que te vistieran, a que quitaran la vestimenta de olor a cerdo y te dieran la vestimenta de aroma grato a mi Padre. Ya tienes aroma a Cristo, hueles a Cristo, estás vestido con el aroma, con la sangre de tu Señor Jesucristo. Cuando tú levantas adoración, cuando tú te gozas, cuando tú exaltas a tu Padre, lo que mi Padre huele, no huele el chiquero, huele a la sangre del Señor Jesucristo en tu vida, huele a la sangre de su Hijo. El abrigo paternal te va a regenerar el gozo como hijo, y el abrigo paternal te va a trasladar de la muerte a la vida. Eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Nos trasladó del reino de la muerte al reino de su luz admirable. Y eso es lo que hace el abrigo paternal. Nos va a trasladar de muerte a vida. Ese hijo mío estaba muerto. ¿Cómo lo vamos a vivificar? Ya lo vistieron, ya le pusieron anillo, ya lo calzaron, ya lo ministraron. Lo ministró el Padre.
Y los siervos lo vistieron, lo calzaron y le pusieron anillo. Entonces, ¿qué hace el padre? Hagamos fiesta, a tomar santa cena, a reivindicarse con su Padre Celestial, a comer del cordero, a hacer fiesta, porque este hijo mío, muerto era, ya revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y dice, amada iglesia, en el versículo 25 al 28, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó, y no quería entrar. Salió por tanto su padre, y le rogara que entrase. Mira, cómo el hijo pródigo llega y el padre lo abraza. Y el hermano ni siquiera se da cuenta que su hermano había regresado. Y cuando se da cuenta que su hermano había regresado, y cuando oye el alboroto, la fiesta, el regocijo, pregunta a los siervos, ¿qué pasa ahí? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué hay fiesta? Porque tu hermano regresó bueno, regresó sano, estaba muerto, ha resucitado, se había perdido y lo volvieron a encontrar. Allí está tu hermano. ¿Y qué hizo en lugar de alegrarse? Se enojó. Entonces yo me pregunto, amada iglesia, ¿quién honró a su padre? ¿El menor o el mayor? ¿Verdad que ninguno? Entonces se enojó y no quería entrar. Amada iglesia, nosotros como hijos tenemos que quitar de nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestro sentir, toda envidia, todo coraje. Pero es que yo me he portado bien. Mentira, tú tampoco te has portado bien. Pero es que lo que hizo, lo que hizo, te han puesto como juez. Por ello, amada iglesia, ¿cómo quieres quitarle la paja del ojo de tu hermano si puede que nosotros haya una viga? Entonces se enojó y no quería entrar. Mira la situación. Sí, el hijo mayor estaba en la casa. El hijo menor se fue a buscar el chiquero. Pero a lo mejor el hijo mayor ya traía el chiquero en el alma metido. ¿Por qué? Porque el hijo menor, aunque no olía por fuera a cerdo, por dentro traía el olor a chiquero. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. ¿Te das cuenta cómo es el abrigo paternal? El abrigo paternal reconcilia. Por ello, amada iglesia, tú como hijo menor, como hijo mayor, los hermanos que tienen servicio, los hermanos que están dentro de procesos, que van edificándose, ¿por qué tener envidia de tu hermano? ¿Por qué tener envidia de tu hermana? Y tú que te sientes un hermano mayor, una hermana mayor, no te estés jactando de una autoridad que te dieron. No te estés jactando de lo que el Señor está haciendo en tu vida. ¿Por qué? Porque si te estás jactando de la autoridad que tú tienes, entonces no la tienes. ¿Por qué? Porque necesitas jactarte de ella para demostrarlo. Por ello es que el hijo mayor no puede estar presumiendo lo que tiene, porque en realidad no tiene nada. Porque esto no se trata de lo que nosotros decimos que somos, sino que se trata de lo que Dios dice que nosotros somos. Y cuando uno está demostrando, está forzando a que reconozcan su autoridad, es porque no tiene autoridad de parte de su padre y la quiere demostrar en base a su fuerza, como lo hizo Absalón. No tenía autoridad de parte de su padre, pero Absalón quería demostrarla en base a su fuerza, en base a sus mañas. Puso a un pueblo a gritar, Absalón reina en Hebrón, cuando su padre no le había dado la autoridad para reinar. Por ello, amada iglesia, tanto el hijo menor se equivocó, como el hijo mayor se equivocó. ¿Y quién estaba peor? Pues los dos. Pero si algo era peor, es estar dentro de una iglesia con un chiquero metido en el alma. Eso está peor, amada iglesia, porque hay pecados que no huelen, pero que sí se sienten. Entonces se enojó, se molestó porque había sido perdonado, y este se molesta, se enoja y no quería entrar. Si tú y yo hubiéramos visto a nuestro hermano morir, a nuestro hermano humano, y que de repente se parara, ¿qué ibas a decir? Te espantas cuando ves que se levanta.
Pero cuando ves que está vivo, te regocijas. Le das gracias a Dios, le das gracias a tu Padre Celestial, porque tu hermano ha vuelto a vivir. Pero, amada iglesia, el hijo mayor no lo entendió. Y se enojó con su padre y no quería entrar. Mira lo que hace su padre. El abrigo paternal se ejerce en base a la reconciliación. Mira lo que hace su padre. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. ¿Qué hacía su padre? Le rogaba. Amada iglesia, ¿quién hubiera sido más adecuado que el hijo le rogara a su padre? Papá, permíteme entrar a la fiesta con mi hermano. Ahí está mi hermano. Hermano, te extrañé. Hermano, te amo. Qué bueno que regresaste a la casa. ¿Que no hubiera sido mejor eso? Entonces el hijo pródigo estaba sucio por fuera, pero el hijo mayor estaba encochinado por dentro. Por ello, amada iglesia, el abrigo paternal se ejerce en base a la reconciliación. El abrigo paternal, amada iglesia, siempre va a buscar la unidad en la casa. Siempre la va a buscar. Y siempre va a tratar de equilibrar tanto al mayor como al menor. Que el menor reconozca los beneficios de la paternidad y que el mayor no deshonre al que tiene como cabeza paternal. Dice en el versículo 29 al 32 por último. Mas él respondiendo dijo al padre: He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo, que ha consumido sus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. La iglesia, ¿te das cuenta la condición del hijo mayor? Por ello, si tú ves a uno de tus hermanos en una situación de servicio, en una situación ya en el lugar santísimo, si llegas a ver a uno de tus hermanos, a una de tus hermanas, no envidies, bendice, porque podemos darnos cuenta que tanto el hijo mayor como el hijo menor estaban deshonrando la paternidad. Mas él respondió, dijo al padre: He aquí, tantos años te sirvo. Sí le reclamó a su padre: Mira cuántos años llevo sirviéndote. Pero ¿a quién le estaba sirviendo? ¿A un padre del alma o a Dios? Lo digo ya a nuestro nivel de iglesia, amada iglesia. Lo digo a nuestro nivel. Porque tú, cuando sirves en una iglesia, no le estás sirviendo al hombre que cubre esa iglesia. No le estás sirviendo al doma que está cubriendo esa iglesia. Cuando tú sirves en una iglesia, al que le estás sirviendo es a tu Padre Celestial. ¿Y qué hizo el hermano mayor? El hermano mayor nada más tenía el dicho. Él pensaba que por los años que tenía, era que iba a ser beneficiado. Y el hijo pródigo en el chiquero pensaba: todo lo que hice y había beneficio en la casa de mi padre. El hijo pródigo fue en busca del chiquero, pero el hijo mayor ya traía el chiquero en el corazón. Mas él respondió, dijo al padre: He aquí, tantos años te sirvo, no habiendo desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Puede ser, amada iglesia, que algunos de nosotros estemos metidos en la casa en obediencia, pero esto no se trata nada más de obediencia. Puedes estar obedeciendo con un corazón de chiquero, y eso no es agradable a nuestro Padre. Puedes estar obedeciendo siempre cuestionando lo que un padre del alma hace, y eso, amada iglesia, es traer el chiquero en nuestro corazón. Podemos estar diciendo: ¿por qué hacen esto? ¿Por qué hacen lo otro? ¿Por qué llama a servir ¿Por qué hace fiesta acá? ¿Por qué acomodó las sillas así? ¿Por qué no pone a a servir? ¿Por qué puso al otro? ¿Para qué llamó a aquel? Podemos estar metidos en una casa obedeciendo, pero obedeciendo con un chiquero en el corazón. Y eso se tiene que erradicar de nosotros como hermanos que hemos madurado, como hijos que hemos madurado, como hermanos mayores, como hijos mayores. Mas él respondiendo dijo al padre: Aquí tantos años te sirvo, no habiendo desobedecido jamás. ¿De eso se jactaba? ¿De qué le servía que no había desobedecido si traía el corazón podrido? ¿De qué le servía? Y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo, tu hijo, mira, no le dijo mi hermano. Mira la situación que estaba este hermano. No le dijo cuando vino mi hermano. Le dice cuando vino tu hijo, porque ni es mi hermano, es tu hijo.
Date cuenta de la condición del hijo mayor. Cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Que él estaba reclamando al padre su paternidad, su misericordia, su bondad, su amor para con sus hijos. Cuando al hijo pródigo no lo va a buscar, pero al hijo mayor sí lo va a buscar. Que él estaba reclamando a su padre. Puedes estar metido en una casa de tu padre sirviendo, pero no se trata de que sirvas. Se trata de que te des cuenta. Si has abandonado el chiquero, estás metido en la casa con el chiquero en tu corazón. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo. Todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Mira cómo ejerce el abrigo paternal. El abrigo paternal hace madurar el entendimiento, porque el hijo mayor no tenía el entendimiento de lo que estaba pasando. El hijo mayor creía que él tenía que tener la prioridad por su obediencia. Creía que él tenía que tener la prioridad por su servicio, pero no se daba cuenta cómo traía el corazón. Él quería ganarse las cosas. ¿Sabes? Si hay cosas que nos dan, no es porque no las ganemos, es por amor de la paternidad que te cubre. Por ello, amada iglesia, un abrigo paternal, un padre del alma, sabe reconocer la condición en la que se encuentra cada uno de sus hijos. Va y busca al mayor, y todavía tiene la humildad del padre del alma de explicarle al hijo mayor. El abrigo paternal hace madurar el entendimiento. Mira lo que ha pasado. Tu hermano estaba así, había sucedido esto, pero ha vuelto a vivir. El abrigo paternal, amada iglesia, nunca va a abandonar al hijo arrepentido, ni tampoco va a abandonar al hijo que trae el chiquero en el corazón. Para terminar, amada iglesia, dame la dicha de ministrar tu alma. Padre mío, mi Dios eterno, mi Dios hermoso, mi Dios maravilloso, en el nombre de mi Señor Jesucristo, Padre, te pido, Señor, por cada uno de los hijos que tú tienes en tu casa. Mira, Padre Santo, guárdalos, abrígalos, Señor. Saca, Padre, al hijo que se fue a meter al Egipto. Saca al hijo que se fue a meter al chiquero, Padre Santo. Y también te suplico, Padre, que le saques el chiquero del corazón al hijo que permanece en la iglesia. Y mi Dios hermoso y bello, que tu amor y que tu bondad, Padre, se proyecten en nosotros, Señor. Al abrigo paternal estamos. Habitamos bajo el abrigo del Altísimo. Y al abrigo paternal estamos. La bendición de estar en la atmósfera del abrigo del Altísimo va a activar la bendición del abrigo paternal en nosotros. Una bendición nos lleva a otra, y otra bendición nos lleva a otra, y otra bendición nos lleva a otra, para sentirnos completamente abrigados por nuestro Dios poderoso, por nuestro Dios omnipotente, por nuestro Dios celestial, por el Dios altísimo que nosotros tenemos. En el nombre de mi Señor Jesucristo, Padre mío, te suplico, Padre Santo, que actives el entendimiento del Hijo, que actives el entendimiento de la hija, que puedan volver en sí, Espíritu Santo, que puedan volver en sí, que se den cuenta que en la casa de su Padre hay abundancia de pan, que hay un refugio, que hay una paternidad sobre sus cabezas de parte tuya, que busca la unificación, que busca el desarrollo, que busca la bendición para con sus hijos. Y en el nombre de mi Señor Jesucristo, hay vida para ti. En el nombre de mi Señor Jesús, tú que estabas sintiendo que estabas muriendo espiritualmente sentado en un chiquero, y tú que estabas sintiendo que estabas muriendo espiritualmente sentado en una iglesia, porque unos mueren por ir en busca del chiquero y otros mueren por traer el chiquero en su corazón. Tú que has sentido todo eso en tu caminar, en el nombre de mi Señor Jesucristo, seas resucitado por la sangre del Cordero que te cubre. Hay vida para ti, hay restauración para ti. Ven a la fiesta, métete a la fiesta. Tú que estás molesto porque el Padre perdonó al hijo que pecó, y tú que estás arrepentido por lo que hiciste con lo que le pediste a tu Padre, ven, métete a la fiesta.
La puerta no está cerrada para ti. La puerta está abierta para el que tiene olor a cordero. Ven, métete a la fiesta. En el nombre de mi Señor Jesucristo, hay bendición para ti. Hay un abrigo paterno sobre tu cabeza. Hay una cobertura sobre tu cabeza que va a bendecir, que va a abrigar, que va a equilibrar tu caminar, que te va a enseñar a andar en el camino eterno y no va a ser un ídolo para ti. Que a través de esa paternidad tú vas a ver al Padre perfecto. Tú vas a ver a Jehová de los ejércitos, el abrigo, el amor, la protección, la bendición que tiene tu Padre sobre tu vida. Tú vas a ver esa protección, esa bendición, ese castillo. Se avivará tu esperanza. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Hay un abrigo paternal que va a activar la esperanza en ti. Hay un abrigo paternal que te va a hacer entender que tienes un refugio, que tu Padre Celestial es como un castillo para ti. Hay un abrigo paternal que te va a sentir el consuelo, el amor, la protección. Tú tienes esperanza. No pienses que por lo que ha pasado, que por lo que has hecho te van a desechar. Hay esperanza para ti. Hay esperanza para ti cuando te levantes, cuando decidas salir de ese chiquero literal y decidas salir de ese chiquero espiritual. Cuando tú decidas salir de los chiqueros, levantarte y recordar que tienes un abrigo paternal, es ahí cuando se activará nuevamente la esperanza en tu vivir y en tu caminar. En el nombre de mi Señor Jesucristo, Padre, yo pongo en tu presencia a cada uno de mis hijos. Guárdalos y abrígalos, Padre, en tu gracia, mi Dios Altísimo, en tu amor, mi Dios Altísimo, y en tu misericordia, mi Dios Altísimo. En el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Amén y amén, Padre mío. Una palabra que desciende del cielo para sembrarse en lo más profundo de tu corazón.